¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros, este espacio que les acompaña desde hace ya 9 años en esta casa, en Televisión Mediterráneo, y que reanudamos precisamente hoy, después de un pequeño paréntesis que abrimos el último año. Les vamos a seguir contando, como siempre, todo lo que tiene que ver con la Iglesia, en particular la Iglesia en Valencia, el análisis, los testimonios, las noticias, los principales acontecimientos que tienen lugar en la diócesis de Valencia. Y en este primer programa de la nueva temporada se fijarán ustedes, al menos las personas que nos han seguido la pista en los últimos años, que contamos con caras nuevas. Una de ellas, la de nuestra compañera María José Fraile. María José, ¿qué tal? Hola, sí, la verdad que estamos muy emocionados y muy ilusionados con empezar esta nueva temporada de Encuentros. Como cada sábado les informaremos de la actualidad de la Iglesia en Valencia y durante 3/4 de hora les invitamos a que nos acompañen. Además, este año pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y les invitamos ya a que nos hagan sus comentarios a través de la etiqueta Encuentros TVM. Y además hoy vamos a hablar de un tema muy especial, quizás la joya más importante que tenemos en la diócesis de Valencia. La joya en un sentido amplio, no solo material, sino sobre todo espiritual. Nada menos que el Santo Cáliz de la Última Cena. Así que todo preparado, vamos a comenzar Encuentros y bueno, es verdad que estamos en el mes de abril, a lo mejor no es un mes muy para comenzar una temporada, pero bueno, nunca es tarde, ¿no, María José? No, y nunca es tarde si la dicha es buena. Eso es lo que esperamos. En el programa de hoy la verdad que tenemos muchos contenidos que tratar y entre ellos, como decía Eduardo, el tema del Santo Cáliz. Hablaremos sobre su autenticidad y sobre la importancia de esta reliquia para los cristianos, pero también del Año Santo que estamos celebrando aquí en Valencia. Además también acudiremos en este programa a la bendición de embarazadas que tuvo lugar este domingo en la catedral y con motivo de la Semana por la Vida. Asistiremos también a la presentación también en Valencia de la Fundación Jerome Legend, dedicada a la investigación y cuidado de las personas con síndrome de Down. Y por último, estaremos en la presentación de la exhortación apostólica del Papa Francisco, La alegría del amor, un documento muy esperado para todos los católicos que recoge las conclusiones de los 2 últimos sínodos. Y ya, sin más preámbulos, y les invitamos a que permanezcan con nosotros en estos durante 45 minutos. Comenzamos. Bien, pues entramos ya en materia y lo vamos a hacer hablando del Santo Cáliz de la Última Cena. Queremos preguntarnos y que ustedes reflexionen con nosotros acerca de si es posible que verdaderamente esa reliquia que vemos cuando entramos en la Catedral de Valencia es verdaderamente la copa que sostuvo en sus manos nada menos que Jesús hace 2000 años, unas horas antes de sufrir su pasión. Queremos preguntarnos también qué han dicho las distintas disciplinas científicas que a lo largo de la historia han analizado el Santo Cáliz de Valencia, qué es lo que nos han dicho. Y también vamos a hablar del Año Santo que se ha abierto en la diócesis de Valencia precisamente para celebrar esa presencia aquí del Santo Cáliz de la Última Cena. Y para ello tenemos aquí en el plató de Encuentros a Javier Llopis, que es el vicario episcopal de evangelización del Arzobispado de Valencia, y también a Jorge Manuel Rodríguez, que es presidente del Centro Español de Sindonología, una entidad dedicada a la investigación y al estudio, a la difusión de las reliquias principales de Jesucristo, como por ejemplo el sudario de Oviedo, la sábana santa de Turín y por supuesto el Santo Cáliz de la Última Cena. Bienvenidos a los dos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este primer programa, Javier, Jorge. Gracias a vosotros. Encantados de estar. Podríamos hacer, si queréis, un primer avance, una primera aproximación y luego iremos entrando en materia poco a poco, profundizando. Pero, Jorge, cuando estamos hablando del Santo Cáliz y, bueno, pues una reliquia de hace tanto tiempo, de hace 2000 años, muchas veces, bueno, podemos pensar, ¿será de verdad el cáliz auténtico que sostuvo Jesús en la Última Cena? Como una primera avanzadilla, ¿hay indicios auténticos, científicos, de que efectivamente podemos estar hablando del auténtico? Bueno, los científicos lo que pueden decir lógicamente es que pudo estar en la Última Cena, o sea, no hay ninguna duda y además tampoco hay ninguna duda de que es un cáliz de hace 2000 años, o sea que eso pues yo creo que está fuera de duda. Otra cosa es si se puede demostrar todo el itinerario, pues curiosamente lo que le pasa al Santo Cáliz es que está mejor documentado lo más antiguo que lo más moderno. Pero bueno, eso es, también hay una cosa en medio importantísima en la Iglesia que es la tradición. Y la tradición siempre ha dicho del cáliz lo que se ha dicho, o sea, no ha habido ningún cambio ni ninguna
ni ninguna interrupción, ¿verdad?, en esa transmisión de lo que se pensaba que era el Santo Cáliz. Entonces, ¿pudo ser el cáliz de la última cena? Sin duda alguna. O sea que la respuesta es sí. Profundizaremos en ello en estos minutos, pero nosotros queremos también ir un poco más allá del objeto propiamente, ¿no?, de la reliquia, de lo material. Queremos ver el significado profundo que tiene el Santo Cáliz, porque es un significado importante. Javier, también como una primera aproximación a ese significado eucarístico, cristiano, ¿qué nos puedes decir sobre el sentido del Santo Cáliz de la Última Cena? El cáliz, como toda reliquia, tiene su importancia no únicamente en el objeto, sino en lo que trasciende al objeto. Cuando miramos el Santo Cáliz, vemos sí la copa que tuvo el Señor, o no, pero vemos sobre todo la Eucaristía. Y esa es realmente esa es la importancia. Y la veneración que se tiene al Santo Cáliz es porque nos devuelve la mirada o nos hace sentir lo que Jesús anticipa en la Eucaristía, ¿no? Su pasión, su muerte y su resurrección. Que eso está anticipado en la Eucaristía. Que ese vaso pudiera estar en manos de Jesús refuerza todavía más ese sentimiento, pero lo realmente importante es que nos refiere al hecho de la Eucaristía, al hecho de nuestra salvación. Pues para acabar de enmarcar un poco la cuestión, Jorge, ¿de qué estamos hablando exactamente, incluso morfológicamente, cuando hablamos del Santo Cáliz? Es decir, cuando vamos a la Catedral de Valencia y nos lo encontramos, ¿qué es lo que vemos? Habrá mucha gente que diga, bueno, yo esperaba que el cáliz de Jesús pues fuera de otra manera, a lo mejor una apariencia más humilde. Recordemos la famosa película que a mí me gusta mucho, porque me gusta el cine de aventuras, de Indiana Jones y la Última Cruzada, donde aparece el Santo Grial, el Santo Cáliz, y es la copa de un carpintero, una copa de madera muy modesta, y cuando nosotros vamos a la Catedral de Valencia encontramos otra cosa. ¿Es compatible esa copa con la que se utilizaba en Palestina hace 2000 años? Pues eso es exactamente lo que es. El Santo Cáliz nuestro efectivamente es un vaso murrino que existieron entre el siglo II a.C. y mediados del siglo I. Alrededor del año 50 dejaron de hacerse. Pero evidentemente cuando entramos en la capilla del Santo Cáliz lo que vemos es tal como está hoy día la reliquia. Por tanto es un objeto que tiene 2000 años, eso está claro, pero que se ha ido transformando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, si no se hubiera valorado como reliquia de la Eucaristía, como el cáliz de la última cena, no tendría relicario, y evidentemente lo tiene. Otra cosa es que normalmente la gente suele juzgar sin tener ni idea. Entonces podemos contar una anécdota que yo cuento muchas veces, que es que estando hace años, pues sería el año 2002 o así, en la catedral estaba yo en la capilla del Santo Cáliz y me acercó un caballero y me dijo, oiga, ¿me puede decir eso que hay ahí qué es? Entonces no tenía ni idea, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues sale usted, compra un folletito, 2 duros y le explican lo que es, ¿no? Y entonces me dijo, ay, no me lo puede decir usted. Y yo dije entonces, bueno, pues ya verás tú cómo vamos a acabar, ¿no? Entonces le dije, pues mire, según la tradición es el cáliz que usó Jesús en la última cena. Entonces automáticamente dijo, uy, sí, en Valencia tenía que estar, ¿no? Entonces eso es el ejemplo más claro que es un prejuicio. O sea, no sé lo que es, pero no puede estar en Valencia. A veces hay cosas que son tan buenas que nos pasan que no nos las acabamos de creer, ¿no? Es un privilegio tener el Santo Cáliz en Valencia. No hemos visto, precisamente estamos viendo ahora la capilla del Santo Cáliz en la catedral, ahí lo vemos también. Hemos visto una fotografía preciosa de Irene Higueras, en la que se puede ver las distintas partes que tiene el cáliz. Hay que decir que la parte que sería la original solo es la de arriba, la de la copa. Claro, es lo que es un grial. Es que grial, o sea, es una palabra que se utilizaba en España en la Edad Media. O sea, el arcipreste de Hita o Cervantes y tal dicen, por ejemplo, había varias escudillas, varios griales, tal. Es una palabra que tiene un sentido vulgar en el español antiguo. Lo que ocurre es que ha pasado todos los idiomas, graal, grajal, etcétera, como equivalente al cáliz de la última cena, lo cual demuestra que las mal llamadas leyendas del Santo Cáliz se originan, desde el punto de vista de la crítica literaria, se puede decir que se originan en España, porque es donde se utiliza la palabra. Y en Galicia se sigue utilizando la palabra grial para referirse a copa para el vino. Entonces, lo que tenemos en el Santo Cáliz es la parte de arriba, que es como un tazón sin asa, yo creo que es la definición más fácil, eso es lo que es un grial. Y desde ahí hacia abajo, todo lo que es oro, piedras preciosas, todo eso es el relicario. Esta sería la parte que corresponde al grial, ¿no? Entonces, se desmontó en 1959-60 por don Antonio Beltrán, que fue el arqueólogo que primero estudió el Santo Cáliz, y vio que efectivamente es una copa independiente, es decir, que se puede apoyar perfectamente. Entonces, ¿y el resto de las partes que lo configuran de cuándo eso datan? Es el relicario. Bueno, se calcula más o menos que será del año 1000. De hecho, esta inscripción que hay en la base
pues es una inscripción que es una letra cúfica, es árabe simplificado, y esa se puede datar entre el siglo IX y el siglo X. Entonces, como mínimo, la parte de abajo es de esa época, pero realmente es una copa invertida, como una naveta, que se ha utilizado para hacer juego con la de arriba, pero puede no tener nada que ver, porque en la antigüedad las reliquias se reciclaban, no había tantas, entonces pues lo que intentan es hacer un relicario digno y buscar una piedra parecida, y probablemente pues encuentran una que puede más o menos ser similar, y entonces hacen el relicario. La prueba de que es un relicario es que no hay ningún cáliz en el mundo que tenga asas para celebrar, o sea, las asas son para enseñar la copa, eso es precisamente lo interesante, es decir, se muestra cogiéndolo de las asas. ¿Y hay en el mundo algunos santos cálices más que puedan ser? A ver, que puedan ser desde el punto de vista histórico, no. Es decir, más candidatos. Vamos a ver, copas antiguas existen, ¿eh? Por ejemplo, pues ahora mismo, hace unos años salió la idea de que el cáliz de Doña Urraca, que está en León, y que, bueno, yo, pues como he estado viviendo toda mi vida con un historiador del arte, pues que era mi padre, que ha fallecido hace poco, pues la verdad es que conocía el cáliz de Doña Urraca de siempre. Entonces, el cáliz de Doña Urraca es una copa antigua, efectivamente también es de piedra, pero nunca se dijo de ese cáliz que fuera el de la Última Cena, mientras que del nuestro sí. Entonces, ahora pues se lanzó la idea, se ha hecho muchísima publicidad en León diciendo que, bueno, pues que podría ser el de la Última Cena, pero eso no hay ninguna referencia. De hecho, ese cáliz se cita por primera vez en el siglo V y es el que estaba en la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén cuando la invadieron los musulmanes y se la llevaron. Pero nunca se dijo que ahí estaba, mientras que nosotros tenemos un argumento muy bueno, que es que el canon romano, que es la plegaria eucarística del siglo II y siglo IV, pero vamos, la parte fundamental es del siglo II, nos dice que el cáliz de Jesús era el que se usaba en Roma. Entonces, eso ya en el siglo II indica que no tiene nada que ver el supuesto cáliz de Doña Urraca, ¿no? ¿Desde cuándo está en Valencia el Santo Cáliz? Bueno, Valencia llega al final, llega como lugar de destino, pues 1425 me parece que es. ¿Y en el largo, 35, ¿y en el largo 38, recorrido? No sé, por ahí. Bueno, esto lo sabremos. Es que no, ahí me han pillado. Pero vamos, a mediados del siglo XV. Y a lo largo del recorrido que tuvo el Santo Cáliz desde que salió de Roma, cómo llegó aquí a Valencia, en todas estas etapas que tuvo, ¿se puede decir que alguna de estas etapas, la cadena de custodia, por así decir, del Santo Cáliz pueda estar mejor documentada que otras y eso le da más o menos autenticidad a la reliquia que tenemos aquí en Valencia? Bueno, eso yo creo que lo que habría que decir es que cuando alguien está huyendo no lo pone por escrito, es decir, los escritos son siempre a la llegada. Es decir, cuando uno llega al sitio dice, bueno, he cruzado, yo qué sé, la frontera, he hecho otra cosa. O sea, el cáliz se supone que sale de Roma como consecuencia de una persecución, la de Valeriano, y Valeriano lo que hace es, pues, lo que tiene es un problema económico, él necesita dinero. Entonces, el Santo Cáliz tenía peligro estando en Roma en el año 258, que es cuando es la muerte de bueno, esa persecución, el momento álgido de la persecución de Valeriano, y sale de Roma para ponerlo a salvo. Entonces, las referencias que existen es que San Lorenzo, que era diácono del Papa Sixto II, es el que habría mandado a su casa, es decir, que eso también es lógico, cuando hay una persecución, el único sitio del que te puedes fiar es tu casa, ¿no? Entonces, pues haberlo mandado a su familia y entonces llega a la península. ¿Se puede documentar eso? Pues es que no hay una documentación más que mucho tiempo después, cuando se pone por escrito en un documento de la Corona de Aragón, entonces que es un acta notarial donde se dice que los monjes de San Juan de la Peña entregan al rey el cáliz que trajo San Lorenzo. Entonces hay una tradición ahí que suple el hueco. Se dice que existió una documentación en San Juan de la Peña, pero no se ha encontrado. Entonces, quizás se encuentre más adelante. Pero lo que está claro es que el cáliz nuestro tiene 2000 años, que en Roma se decía que estaba, y eso encaja perfectamente con lo que la tradición dice, ¿no? Luego también nos estabas comentando la importancia que aparece en el canon romano. En este punto, Javier, queríamos preguntar, ¿qué nos cuenta este documento? ¿Qué es el canon romano y por qué lo consideramos tan importante los católicos? El canon romano es la parte central de la Eucaristía. Hasta hace muy poco era el único canon con el que se celebraba la Eucaristía. Y en ese canon romano, cuando el sacerdote va a coger el cáliz, dice este cáliz glorioso. Esa plegaria, que como nos decía muy bien, es del finales del siglo I o II, las primeras noticias que tenemos de ella, la comunidad de Roma tiene conciencia de tener en sus manos el cáliz.
Por lo tanto, ya hay una datación o tenemos un dato que nos dice que la comunidad aquella era consciente de que tenía el cáliz del Señor, de que aquel cáliz no se había perdido, no estaba en cualquier lugar, sino que lo tenía la comunidad de Roma. Entonces eso nos recuerda también, nos hace esa referencia que hay un cáliz del Señor que la comunidad cristiana guarda, que no se ha perdido, que no se ha dejado a la intemperie, sino que alguien recogió después de aquella cena. Y esta pregunta es más bien para los dos, no sé quién la quiere responder. ¿Se puede decir que creéis que la relevancia para los cristianos se vio amplificada o se ha visto amplificada con la celebración y la utilización que han hecho los papas, San Juan Pablo II cuando estuvo aquí, Benedicto XVI también cuando celebraron la Eucaristía con este Santo Cáliz? Tal vez eso ha amplificado un poco más la relevancia de nuestra reliquia o a lo mejor no. Bueno, pues depende. O sea, en la primera visita de un papa, que fue la de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, la idea de usar el Santo Cáliz en la misa de la Alameda, el año 87, fue idea suya. Por tanto, no estaba previsto. En aquel momento, Aitana, que era la televisión regional de televisión española, estuvo todo el rato diciendo que estaba usando un cáliz de Calixto III, con lo cual hubo muchísima gente que no se enteró. En la segunda ocasión, pues allí hubo quien tuvo la caridad de mandar 3 folios explicando que era el Santo Cáliz, por si acaso el Papa lo usaba, porque eso dependería lógicamente del Papa Benedicto. Es la que estamos viendo ahora, en imagen. Efectivamente. Y además, pues se tuvo la precaución de poner el canon romano, precisamente para que el Papa celebrara con el canon romano, que era lo que tocaba, ¿no? Entonces, yo añadiría un par de cosas, y es que el canon romano dice expresamente, traducción literalmente del texto original, tomando este mismo cáliz que todos conocéis. Eso sería una traducción en lenguaje moderno. Es decir, que no hay duda de que en Roma, porque efectivamente antes del Concilio Vaticano II era la plegaria eucarística única, pero inicialmente era la plegaria eucarística local de Roma, que era con la que celebraban los sucesores de San Pedro, ¿no? Los primeros papas. Entonces, pues no se dice en ninguna otra plegaria eucarística que tomara ese cáliz, sino solo la que decía en Roma. Entonces eso es muy interesante. Y Jorge, muy rápidamente, ¿nuevas investigaciones que se puedan abrir, nuevas líneas de investigación que ahora mismo se puedan acometer? Sí, se podrían hacer. Lo que pasa es que, la verdad es que según avanza la tecnología se puede hacer más fácil. Hay una cosa que yo haría, que hoy día ya es muy fácil, es hacer una especie de estudio espectrográfico de la piedra, porque al ser una piedra semipreciosa, porque es un ágata o cornelio oriental, existe ya una base de datos de las procedencias. O sea, se podría saber por la composición de la piedra si procede de Oriente, que igual no sería determinativo, o sea, igual no era tan, pero igual sí, igual no está una procedencia de la zona de Tierra Santa, por ejemplo, o de Siria o de cercano Oriente. Entonces, eso es un dato importante. Antiguamente, o hace unos años, había que romper un trocito de piedra para llevarlo al aparato, pero ahora ya hay aparatos que son transportables y no haría falta nada, simplemente pues como un escaneado de la piedra te podría dar información y más cosas, ¿no? Pero bueno. Propuesta en todo caso del presidente del Centro Español de Sindonología, que vamos a ver si se puede acometer o no. Vamos a hablar de ese sentido que tiene también el Santo Cáliz, más allá de la reliquia, más allá del objeto, de lo material, de lo arqueológico, el significado que tiene eucarístico, cristiano, porque, Javier, estamos hablando en definitiva de un signo, podemos decir, de amor, del amor de Dios, ¿no? Sí, lo que te decía al principio, es decir, cuando un cristiano mira la reliquia, lo que ve no es únicamente una copa ritual de la Pascua judía que tuvo Jesús en sus manos, sino lo que ocurrió aquella noche, ¿no? El cambio radical que Jesús incluso imprime a la Pascua judía, ¿no? Una grandeza o unos límites que él rompe y que eran insospechados, ¿no? De cómo aquello que era recuerdo de un acontecimiento histórico se convierte en el centro de la historia. Lo que va a ocurrir en la cruz, lo que va a ocurrir con la resurrección, ocurre allí mismo. La entrega por amor, no a cambio de, sino desinteresadamente, voluntariamente, decimos en otra plegaria eucarística, ¿no? Voluntariamente Jesús asume su papel de redención, y su papel de redención es su entrega. Cuando miramos el Santo Cáliz, lo que vemos es ese acontecimiento, y todo lo que eso supone, ¿no? Todo lo que eso supone para la vida cristiana. Por eso, lo decíais muy bien al principio también, o lo decíamos antes, ¿no? Pues puede serlo. Y como todas las reliquias, la importancia es dónde me lleva, ¿no? ¿Dónde me lleva?
Este año además estamos celebrando en Valencia, tenemos el Año Santo Jubilar del Santo Cáliz, pero unido al Año de la Misericordia convocado por el Papa. ¿Qué supone tener para nosotros este año tan importante en torno al Santo Cáliz, en torno a la reliquia? ¿Y a qué nos compromete a los católicos? Cuando ya desde Valencia el arzobispo había pedido este año eucarístico, que se repetirá cada 5 años, pues el Papa Francisco nos sorprende con un año de la misericordia, que no está lejos del año del Santo Cáliz, porque la Eucaristía, es decir, la entrega de Cristo por amor por nosotros, es el mayor gesto de misericordia. De hecho, el Papa empieza su presentación o su bula de convocación diciendo que Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre, y la Eucaristía es el mismo Cristo, ¿no? Estamos viendo la apertura de la Puerta Santa, ¿no? del año de la misericordia. La misericordia es el mismo Cristo, y la Eucaristía es Cristo. No es que parece, que podría, no, ese sí que es Él. Entonces, el cristiano une perfectamente la misericordia de Dios con su entrega en la cruz, la misericordia de Dios con la salvación, porque la misericordia es eso, Dios que sale a salvarnos. ¿Y cómo estamos celebrando este Año Santo del Cáliz aquí en Valencia? Pues lo estamos celebrando de muchas maneras y en muchos ámbitos. Lo están celebrando los alumnos de los colegios diocesanos y de algunos colegios públicos. Lo están celebrando los fieles de las vicarías peregrinando a la catedral. Lo están celebrando las parroquias, intensificando la celebración de la Eucaristía en el sentido de conocerla mucho mejor, de saber lo que es. La están celebrando acercándose a la indulgencia, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es la indulgencia? Es uno de los regalos de la misericordia de Dios. La indulgencia es el perdón de los pecados, pero incluso más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar. La indulgencia es ese Dios que es capaz de hacer desaparecer de nosotros cualquier rastro, cualquier consecuencia del pecado. Te pongo un ejemplo. Tú y yo nos enfadamos un día, por lo que sea, ¿no? Pero después nos reconciliamos, nos pedimos perdón, nos damos un abrazo y seguimos trabajando juntos y demás. Pero siempre queda en nosotros el que un día yo me enfadé con María José. Pues porque no me porté bien, porque, yo qué sé, por lo que sea, ¿no? Bueno, pues la indulgencia es que Dios hace desaparecer incluso ese rastro del pecado que ha quedado en mí, ¿no? Esa señal o esa herida desaparece totalmente. Y cuando yo vuelvo a mirar a María José... Y eso lo conseguimos peregrinando, y eso se consigue con la penitencia. Dejándose querer por Dios, dejándose abrazar por Dios. ¿Y cómo? Pues necesitamos de gestos, ¿no? El ser humano necesita de gestos y de acciones. Peregrinar, que es salir de uno mismo, encontrarse con el perdón de Dios a través del sacramento de la penitencia, de la confesión, acercándome a celebrar la Eucaristía, haciendo una obra de misericordia, porque la conversión en Dios no necesita nada. Dios me mira y ha cambiado totalmente mi vida, pero yo necesito crecer, necesito cambiar dentro de mí, y esos gestos me hacen crecer y me hacen cambiar. ¿Y qué balance nos podrías hacer de este Año Santo que llevamos unos meses, medio año, no llega? Mira, en estas cosas los balances son siempre muy peligrosos. Sí, porque los balances que podemos hacer son los de los números. Tantos que han venido, tantos que han visitado, tantos que han ido. Interesa, ¿no? Y eso, bueno, pues es un dato. Pues 22.000 peregrinos, 60 colegios, 1.200 ucranianos hace 2 domingos. Vale. El verdadero balance es ese perdón y esa conversión que en cada uno hay. Y eso no se puede cuantificar. Yo he visto personas que han venido de muy lejos llorando delante del Santo Cáliz. Y eso ya es un gran premio. Claro, y quien piensa que es posible que eso ocurra, claro que sí, ¿no? Y la capilla del Santo Cáliz está cada día más llena. Y nos decían esta mañana algunos de los confesores de la Basílica y de la Catedral que hay más gente que se acerca a pedir perdón, ¿no? Y gente que hacía muchísimo tiempo y que pensaba que Dios tenía algo con él y que me dirá algo cuando me acerque. Si te dice, ya estás aquí, te perdono. Y eso, el año del Santo Cáliz, el año de la misericordia, nos está ayudando a acercar esa misericordia y ese perdón de Dios. El balance es ese, y eso no se puede cuantificar. De verdad que desde la diócesis estamos haciendo muchas cosas para que cuantos más puedan conocer que se pueden acercar a ese amor de Dios.
Dentro del año también de la misericordia es importante también, y lo ha dicho el Papa cuando ha convocado este Año Santo, vinculado en Valencia al Año Santo del Santo Cáliz, las obras de misericordia. ¿Qué son las obras de misericordia y cómo la Diócesis de Valencia está también patrocinándolas? Antes veíamos una imagen preciosa de un árbol en el Jubileo de los Niños que se puso nada menos que en la Catedral de Valencia, en el presbiterio, y los niños iban colocando esas obras de misericordia. ¿Qué son esas obras? Pues mira, las obras de misericordia no son ni más ni menos que la vida del cristiano. ¿Cómo vive aquel que se ha encontrado con el perdón de Dios? Pues vive atento a los demás. La misericordia, que a veces pensamos que es algo, bueno, pues mira, pobrecito, que haga lo que pueda. No, la misericordia es un compromiso personal de cada uno, y así es como actúa Dios, el compromiso personal de Dios para que yo cambie, para que yo crezca, para que yo viva de un modo distinto. Entonces, cuando hablamos de dar de comer al hambriento, de beber al sediento, de acompañar al que está solo, de corregir al que yerra, de soportar los defectos del otro, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que estamos diciendo es, cuando tú te encuentras con el Dios que salva y que te salva a ti, vives de esa manera, más pendiente del otro que de ti mismo. Las obras de misericordia no son como pruebas que yo tengo que ir haciendo para cumplir, no, es que es aquel que vive de Dios. De hecho, gran parte de las obras de misericordia son del texto del Evangelio del juicio final, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ¿de qué seremos juzgados? Del amor. ¿Cómo has amado al otro? Y el amor no en teoría, sino cuando has sido capaz de dar de lo tuyo al otro, de compartir con el otro, de sufrir al otro, de sufrir al otro. Vemos, por tanto, que el Santo Cáliz va mucho más allá de ese objeto y concita pues toda una serie de elementos espirituales y de práctica cristiana. ¿Cómo podemos seguir celebrando este Año Santo del Santo Cáliz? ¿Cómo podemos participar en él? Vamos más o menos a la mitad de altura de este Año Santo. ¿Hay actividades programadas por delante? ¿Cómo podemos seguir participando en él? Las actividades son las mismas que hasta ahora. Es decir, la catedral hace un gran esfuerzo de incluso abrir más tiempo la capilla del Santo Cáliz. Hay una misa del peregrino todos los días a las 6 de la tarde, de lunes a sábado, y el domingo a las 12, que habitualmente preside el señor arzobispo. Hay 7 templos jubilares repartidos por toda la diócesis, en los que también se puede ganar la indulgencia del Año de la Misericordia. En nuestra diócesis, del Cáliz de la Misericordia, van las dos cosas unidas, y sobre todo podemos estar atentos a lo que Dios quiere de nosotros. Al final, peregrinar es ser capaz de salir de uno mismo. Pensamos muchas veces que es solo caminar, y caminar es importante, ¿no? Porque en el tiempo del camino uno piensa, pero sobre todo es salir de uno mismo, ser capaz de mirar al otro, de ver qué necesita el otro de mí, no tanto yo qué puedo darle, sino qué quiere, qué necesita el otro, y es el momento de concretar eso. Nuestra diócesis está pensando en una obra de misericordia que quede como constancia, ¿no? Porque sería muy bonito, hemos hecho carteles, hemos hecho carpetas, hemos hecho dibujitos, hemos hecho peregrinaciones, pero esto termina el año y ya está. No, hay que encontrar una obra de misericordia que quede constancia para siempre, de manera que continuamente podamos recordar que Dios nos mira con misericordia y ser misericordiosos con nosotros. Bueno, pues qué suerte, ¿no? Podemos decir que tengamos el Santo Cáliz de la Última Cena, muy probablemente el mismo que utilizó Jesús aquí en Valencia, y no solo por lo que significa, ¿no? como objeto arqueológico, como reliquia, sino también por cómo nos conecta con todas estas cuestiones más de índole espiritual, donde el centro está justamente en la misericordia. Hay un lema, un leitmotiv que se está empleando este año, que es el cáliz de la misericordia, ¿no? Y yo creo que es una forma de sintetizar muy bien de lo que estamos hablando. Pues Jorge Manuel Rodríguez, presidente del Centro Español de Sindonología, y Javier Llopis, vicario episcopal de Evangelización del Arzobispado de Valencia, muchas gracias por habernos traído y acercado esta realidad importante del Santo Cáliz, tanto a nivel material como también a nivel espiritual. Y hasta una próxima ocasión, porque estoy seguro de que aquí en el programa de encuentros va a dar mucho que hablar este Año Santo del Santo Cáliz durante todo nuestro periplo. Y además hace falta que los valencianos se enteren, ¿eh? Porque en eso estamos, ¿no? En eso estamos. Por eso. Este programa, desde luego, es un poco lo que pretende también. Hay una página web, por cierto, también, que se puede seguir. Hay una página web, hay un montón de cosas, pero yo lo único que quería decir al final es que nadie tenga miedo de ponerse delante del Cáliz de la Misericordia, que nadie tenga miedo. Hace mucho tiempo que no has venido, hace mucho tiempo que te has olvidado de Dios, pero Dios no se ha olvidado de ti. Y este año es una ocasión para que te vuelvas a poner delante de Él.
y verás cómo cambian las cosas. Pues Javier, Jorge, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Nosotros continuamos aquí en el programa Encuentros. Ahora, a continuación, pasamos a tratar también algunos otros temas de actualidad que han tenido lugar en nuestra diócesis de la mano de nuestra compañera Mariluz Vives, que también nos va a acompañar esta nueva temporada. ¿Qué tal, Mariluz? Buenas tardes, María José. Pues comenzamos este repaso de la actualidad en la Iglesia de Valencia con la plataforma Valencia Sí a la Vida, que organizó la Semana por la Vida, un conjunto de actividades y celebraciones en defensa de la vida y que concluyó con una misa presidida por el cardenal en la Catedral de Valencia. Durante la Eucaristía, el purpurado bendijo a todas las mujeres embarazadas que se acercaron a los pies del altar. Tras la celebración se celebró un flash-mob pro vida en los alrededores de la catedral. Y dentro de esta Semana por la Vida se presentó en Valencia la Fundación Jérôme Lejeune, médico francés descubridor de la causa genética del síndrome de Down, una entidad dedicada a la investigación y cuidado de las personas que padecen este síndrome y otras enfermedades genéticas de la inteligencia. En la presentación contó con la participación, entre otras personalidades, del exministro y miembro del Consejo Asesor de la Fundación en España, Jaime Mayor Oreja. L'individu est individu à partir du moment où il y a fusion entre le patrimoine. Los gozos y esperanzas. Y el cardenal Cañizares presentó en rueda de prensa la exhortación apostólica postsinodal del Papa Francisco Amoris Laetitia, la la gran riqueza y la gran esperanza que suscita de una renovación del mundo, digo del mundo, de la sociedad, renovando la familia, dando la vitalidad que tiene la familia a sí misma. Habrá un mundo verdaderamente nuevo. Habrá un mundo sin terrorismo, por ejemplo, también. Habrá un mundo de paz, también, sin duda ninguna. Al Festival de la Canción Vocacional. La diócesis ha celebrado su edición número 37 en el Seminario Mayor en Moncada, este año bajo el lema Haz tú lo mismo. En él han participado 28 grupos juveniles procedentes de parroquias, colegios, coros y movimientos diocesanos. En la categoría de niños el ganador fue el Colegio Claret de Xàtiva. En la modalidad de cuerda y viento el primer premio correspondió al coro parroquial de Albaida. Y en instrumentación libre el ganador fue el grupo Joven Iglesia Impaiporta. Y además de estas noticias, también mañana domingo celebraremos la Jornada Mundial por las Vocaciones. Será con una misa a las 6:30 de la tarde en la iglesia de Santa Catalina, presidida por el cardenal arzobispo Antonio Cañizares. Pero no es la única jornada, ¿verdad, Eduardo? Pues la verdad es que mañana tenemos dos jornadas en un mismo día, en el domingo, porque la otra es la del clero nativo, que es una jornada organizada por las obras misionales pontificias y con motivo de la cual todas las parroquias van a dedicar en las misas del domingo oraciones específicas por la formación de los seminaristas en todo el mundo y también colectas por este mismo motivo. Todas estas noticias que nos ha estado contando María José, Mariluz, las pueden ver también reflejadas en el periódico de la Diócesis de Valencia, el periódico Paraula, editado por el Arzobispado de Valencia, que además esta semana también publica de forma completa toda la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la familia, la alegría del amor. Vamos a acercarnos a ver más de cerca esas páginas de Paraula. Paraula, el semanario de la Diócesis de Valencia, publica la exhortación apostólica del Papa Francisco, La alegría del amor. Un suplemento especial de 44 páginas recoge el texto íntegro de la exhortación postsinodal que también fue presentada en Valencia por el cardenal Cañizares. Más de 2.500 jóvenes participan en el Festival de la Canción Vocacional que se celebró en el Seminario La Inmaculada en Moncada, un encuentro organizado por el Centro de Orientación Vocacional que también puso en marcha la cadena de oración por las vocaciones en Internet. Concluye la Semana por la Vida con la bendición de embarazadas en la Catedral de Valencia.
Y en clave solidaria, inaugurada en Ribarroja la factoría de reciclaje textil Coopera, impulsada por Cáritas Valencia, Castellón, Teruel y Albacete. Estamos llegando ya al final de este programa de encuentros y en este punto queremos saber de qué hablan los jóvenes. Pues sí, también queremos dedicar todas las semanas aquí en Encuentros un área, una parte, un espacio para los jóvenes por la importancia que tienen, ¿no? Siempre para la vida de la Iglesia, también para la sociedad en general. Queremos ver sus testimonios, las cosas que están haciendo aquí en la Diócesis de Valencia. Y todo ello nos los va a traer también todas las semanas nuestra compañera Mariluz Vives. ¿Qué nos cuentan hoy nuestros jóvenes, Mariluz? Pues los jóvenes están de preparativos, porque la Comisión de Infancia y Juventud de la Diócesis está preparando, ya abierto el plazo de la inscripción a la peregrinación diocesana a la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Francisco del 25 de julio al 1 de agosto en Cracovia. Esta peregrinación comenzará el 23 de julio con la salida desde Valencia y terminará el día 5 de agosto. Una vez en Polonia, los jóvenes visitarán el santuario de Czestochowa para participar en la misa que el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española prepara para todos los españoles, y a partir del día 28 de julio participarán en los actos centrales de la Jornada Mundial de la Juventud, como la bienvenida del Papa, el Vía Crucis, la vigilia y la Eucaristía de envío. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass. Y hoy queremos conocer el testimonio de un joven de la diócesis, de Dani Milian. ¿Por qué creen en Dios? Obviamente porque he conocido que es una persona viva, que me responde cuando yo hablo con él. Nadie te quita lo que tú puedes entregar, quiero decir, la libertad implica un compromiso, una respuesta de amor. Obviamente es una renuncia, no me quita nada, simplemente que cuando eliges libremente, descartas. Entonces, pues se puede decir que te quitan lo que tú has descartado. No, lo has entregado, lo has decidido tú, es una entrega de libertad. Es una llamada a buscar dónde Dios quiere que estemos, porque el lío no lo hacemos nosotros como una fiesta, como una juerga, vamos a mover, vamos a embroncarnos, vamos a movernos, vamos a hacer manifestaciones, sino que cada uno cuando descubre lo que Dios quiere personalmente de él es cuando se pone en el lío. El lío viene de que yo haga su voluntad, con lo cual pierdo los miedos, pierdo las esclavitudes y encima él siempre provee los medios técnicos necesarios para poder cumplir este lío del que habla el Papa, que es transmitir ese amor, porque por conseguir la paz somos capaces de hasta darnos nosotros mismos para que esa persona reciba la salvación. Es decir, esta persona que me está haciendo el daño, yo le voy a hacer el bien. Ahí se acabó la guerra. De descubrir que Jesucristo a mí me ha amado cuando no he sido don perfecto, cuando no he sido el que ha dado la talla, ¿no? Es que suena mal, o sea, cuando yo no he sido cristiano, ha sido cuando Jesucristo me ha amado y me ha hecho cristiano. O sea, yo soy cristiano porque Dios ha dado su vida por mí, Jesucristo me ha hecho cristiano, no es que yo me haya ganado el título. ¿Merece la pena seguir a Jesucristo? Ven que te lo presente y ya me contarás. Bien, pues con Daniel Milian y con este testimonio cristiano de un joven estamos llegando ya así al final de este tiempo de encuentros en esta primera entrega, en este primer programa de la nueva temporada. Queremos agradecer a esta casa, a TV Mediterráneo, por este espacio que, como les decíamos al principio, comenzamos su andadura hace 9 años y que retomamos ahora en este mes de abril en la nueva temporada. Y agradecimiento también muy particular a los medios de comunicación diocesanos, sobre todo al servicio audiovisual diocesano que produce este programa. Y por supuestísimo, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en estos minutos. Les esperamos el próximo sábado a las 12:15 aquí en Televisión del Mediterráneo, en Encuentros. Hasta luego. Chao.